Café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. El programa de esta noche lo hemos titulado Dios, Señor de orden y de reglas. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros Miguel Aguilera, quien es misionero católico. Ustedes, como siempre, pueden participar con sus preguntas o comentarios a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir a través de las páginas www.teleamiga.tv o www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Buenas noches, teleamigos y teleamigas. Bueno, sabíamos que abundan las noticias falsas, que todo el día están inventando de algunos esas noticias que no tienen ningún fundamento. Lo que no sabíamos es que el propio prefecto, oigan bien, el prefecto, el jefote grandote del Vaticano, Monseñor Viganó, Darío Viganó, prefecto de las comunicaciones del Vaticano, inventara una patraña, hiciera una fake news, como llaman los místeres, una falsa noticia simulando, entre otras cosas, la adhesión y la aprobación del Papa Benedicto XVI a las tonterías, a los disparates que dice Bergoglio. Nada menos que eso. Afortunadamente la misma prensa lo exigió, hizo la investigación y mostró el fraude que tenía este prelado que había inventado para tratar de simular una aprobación que jamás se dio. Vamos a ver todo eso, pero antes vamos a ver el video El Señor de Orden y de Reglas. ¿Por qué de orden y de reglas? Porque es que los partidarios de la apostasía, de la modernidad, sostienen que Dios en la Biblia dio unas experiencias a los agiógrafos, a los escritores sagrados, pero no dio ninguna regla ni ninguna norma. Eso es otra falsedad que también han inventado los teólogos para perder a las personas. Vamos a ver las dos cosas inmediatamente. Dios, Señor de orden y de reglas. Parte 1. En el programa anterior llamado Cardenal Sará, yo acuso a un clero traidor, presentamos las declaraciones del cardenal Robert Sará, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, con las que acusa al clero apóstata y hereje actual al decir: denuncio la falta de fe de un clero traidor. Sus recientes declaraciones las hizo en Bélgica, en el lanzamiento de su libro Dios o Nada. Con sus palabras, el cardenal Sará, entre otras cosas, alertó a Europa a no abandonar las raíces que conforman su cultura y sus valores, advirtiendo el suicidio social que esto representa. El valiente cardenal africano, el tercer jerarca más importante de la Iglesia Católica, además denunció lo que vienen haciendo varios jerarcas, especialmente de las naciones opulentas, quienes alientan las prácticas del aborto y la eutanasia, y se muestran laxos en otros temas morales, como es el dar la Sagrada Comunión a adúlteros en ejercicio, con lo que se pervierten así el Evangelio y se contradicen las enseñanzas de siempre de la Iglesia. Falsa continuidad en los pontificados de Benedicto XVI y de Francisco. Pero antes de abocar el tema que nos ocupa en el programa de hoy,
es necesario conocer una falsa noticia, originada tramposamente en el Vaticano, ni más ni menos que de Monseñor Darío Viganó, prefecto de la Secretaría para las Comunicaciones, según la cual dice que el Papa auténtico de la Iglesia, Benedicto XVI, afirma que hay una continuidad entre la iglesia que él presidió y la antiiglesia de Jorge Bergoglio. Pues sí, resultó ser falsa una noticia titulada por varios medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos Asiprensa, que tituló el 12 de marzo, Benedicto XVI, existe continuidad entre mi pontificado y el del Papa Francisco, donde el medio católico sostiene que el Papa Benedicto XVI afirmó en una carta personal que existe una continuidad doctrinal entre su pontificado y el del Papa Francisco. Según Asiprensa, medio dirigido por Alejandro Bermúdez, Benedicto XVI dirigió una carta al prefecto de la Secretaría para las Comunicaciones, Monseñor Darío Eduardo Viganó, con ocasión de la presentación de la colección La Teología del Papa Francisco, carta publicada por Monseñor Viganó, donde afirma: aplaudo esta iniciativa que quiere oponerse y reaccionar al necio prejuicio por el cual el Papa Francisco sería solo un hombre práctico desprovisto de una particular formación teológica o filosófica, mientras que yo habría sido únicamente un teórico de la teología que poco habría comprendido de la vida concreta de un cristiano hoy. Sostiene Asiprensa que, supuestamente, según Benedicto XVI, los 11 libros escritos por teólogos de fama internacional demuestran con razón que el Papa Francisco es un hombre de profunda formación filosófica y teológica, y por lo tanto ayudan a ver la continuidad interior entre los dos pontificados, incluso con todas las diferencias de estilo y temperamento. En la foto publicada por Monseñor Viganó se puede ver una carta de 2 páginas, la primera con las últimas 2 líneas desenfocadas e ilegibles y sin firma, y la segunda con su contenido cubierto con los 11 volúmenes en cuestión, que dejan ver solamente la firma de Benedicto XVI. Pero resultó que es falsa esta noticia, y fue un engaño del Vaticano, el supuesto respaldo de Benedicto XVI al pontificado de Francisco, pues quedó demostrado que la carta fue alterada, su presentación manipulada y parte importante de su contenido fue escondido por parte de Monseñor Viganó, para poner en boca del Papa Benedicto XVI cosas que no expresó y que por el contrario no quiso decir, pues la parte tramposamente escondida de la carta original, pero después revelada, critica el escrito que supuestamente se elogia. En efecto, a los 2 días de publicada la carta, el 14 de marzo de este año 2018, sin dar explicaciones, la Oficina de Comunicaciones del Vaticano admitió que su presentación fue alterada, pues las 2 últimas líneas fueron desenfocadas para ocultar su contenido, violando así los mínimos estándares éticos del periodismo. El Vaticano admitió el miércoles a The Associated Press que desdibujó las 2 últimas líneas de la primera página, donde Benedicto XVI comienza a explicar que él no leyó realmente los libros en cuestión. Escribió que no puede con una evaluación teológica del Papa Francisco, como lo solicitó Viganó, porque tiene otros proyectos que hacer. Pero la cosa no termina aquí. El 17, 3 días después, para sorpresa de todos, tal vez presionados por la situación, el mismo Vaticano publicó el contenido completo de la carta, aparte en el que el Papa Benedicto XVI critica que un mal teólogo hiciera parte de los autores de esta colección. Este fue el texto escondido por Monseñor Darío Eduardo Viganó. Solo como una parte, dice Benedicto XVI, me gustaría notar mi sorpresa por el hecho de que entre los autores también está el profesor Hünermann, quien durante mi pontificado se había distinguido por liderar iniciativas antipapales. Jugó un papel importante en la publicación del Kölner Erklärung, que, en relación con la encíclica Veritatis Splendor, atacó virulentamente la autoridad magisterial del Papa, especialmente en cuestiones de teología moral. También la Europische Theologo-Gesellschaft, que fundó, fue inicialmente concebida por él como una organización en oposición al magisterio papal. Más tarde, el sentimiento eclesial de muchos teólogos impidió esta orientación,
permitiendo que esa organización se convirtiera en un instrumento normal de encuentro entre teólogos. Estoy seguro de que entenderás mi rechazo y el mío diniego, y te saludo cordialmente. Así culmina con su firma el Papa Benedicto XVI su carta. Si el contenido de la primera página corresponde o no a la carta original firmada en la segunda página por el Papa Benedicto XVI, es algo que no se sabe con certeza, pues solamente su Santidad Benedicto XVI puede confirmar si el texto publicado y aún dado por legítimo es el mismo que él envió, ya que por su contenido contradictorio y tendencioso es poco probable que su Santidad Benedicto XVI lo haya escrito realmente. En todo caso, este insólito hecho periodístico y eclesial lo que demuestra es que justamente no hay continuidad entre el pontificado de Benedicto XVI y el de Francisco, y también que existen unas diferencias abismales de estilo y temperamento, cosa que el mismo delito periodístico prueba. Esta falsa noticia o fake news, calificada así por el periodista y vaticanista Marco Tosatti, fue celebrada precipitadamente por quienes defienden las erradas y heréticas tesis doctrinales de Francisco, y que así las pretenden justificar, semejándolas a las del ortodoxo y fiel Benedicto XVI. Todo esto en el marco y con ocasión de la celebración del 5º aniversario del nefasto pontificado de Jorge Bergoglio. Sobre el caso dice Tosatti: pero por el momento aquello que ha sucedido tiene todas las apariencias y contenido de una fake news, noticia falsa, salida del manual. Nos parece justo citar esta toma de posición al respecto. Porque conocemos las obras y la mentalidad de Benedicto XVI, su gran sabiduría y su absoluta fidelidad a Cristo y a sus doctrinas, de lo cual hizo múltiples manifestaciones, tanto en su extensa experiencia como cardenal prefecto del Dicasterio de la Fe, como en los años de su pontificado, antes de que le obligaran a renunciar. Sabemos que la supuesta carta en la que él apoya la teología del obispo Bergoglio y habla de la continuidad del actual pontificado con el suyo es una patraña inicua, inventada por los jerarcas bergoglianos para darle un aire de legitimidad a este apóstata papado. Jamás un hombre de las calidades de Benedicto XVI puede haber elogiado una teología como la de Jorge Bergoglio, llena de insensateces contra la fe y la tradición de la Iglesia. Es como si se dijera que hay continuidad y no contradicción entre la oveja y el lobo. Por último, y como colofón que compartimos, citamos aparte del buen artículo de Monse San Martí Fernández de Como Vara de Almendro, que sobre el tema escribe: en lo que atañe a mí, lo que más me extraña en estos momentos no es la noticia en sí. Estamos acostumbrándonos con harta frecuencia a los bulos circulantes en este pontificado. Bien sabemos que desde el Vaticano se quiere mandar un mensaje de normalidad, porque los escándalos se suceden día a día. Y qué mejor momento para acallarlos que este 13 de marzo, 5º aniversario de la elección de Francisco. No, eso no me extraña nada. Lo que me extraña más es que las webs que están desenmascarando a Francisco y a todos sus adláteres puedan hacer eco de tamaña barbaridad, creando tanta confusión entre los fieles. Cristo nos dijo: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed prudentes como las serpientes e inocentes como las palomas. Confróntese en Mateo 10:16. Decimos nosotros que en el caso hipotético de que con la carta no hubiera habido una patraña, como ya quedó demostrado que sí aconteció, con el fraude de Monseñor Darío Viganó, la consideración de Montserrat San Martí es perfectamente válida cuando dice: si pudieron forzar a un papa a renunciar, pregunto, ¿no es posible que le fuercen a escribir algo que no quiere? ¿No sería esta la primera vez que sucediera algo similar? Como cuando el propio Benedicto afirmó, al referirse al tercer secreto de Fátima, que Sodano me torció la mano, indicando que fue obligado a avalar el secreto espurio de Fátima. Hasta aquí como vara de almendro. Son muy sucias y bajas las prácticas de estos altos prelados del Vaticano, que en cabeza de Monseñor Darío Edoardo Viganó, prefecto de la Secretaría para las Comunicaciones, demuestran, contrario a sus tramposos planes y a su querer,
que nada tiene que ver el estilo y temperamento del pontificado de Benedicto XVI con el de Francisco, pero sobre todo, nada de continuidad tienen las enseñanzas fieles del uno con las heréticas del otro. Así pues, diametralmente opuestos son el recto pontificado de Joseph Ratzinger y el torcido papado de Jorge Mario Bergoglio. Ahora en este programa vamos a referirnos a otras tradiciones a la fe que hace la Compañía de Jesús y muchos teólogos que lo siguen en el mundo, con la ideología del modernismo, que pretende que en la Sagrada Biblia solo hay experiencias de las personas que escribieron los libros, pero no hay reglas ni normas que Jesús haya dejado para conformar el comportamiento de las personas y de los países. Actitudes ante el pecado. El pecado es una ofensa a Dios, pero también a las criaturas afectadas. Básicamente hay dos actitudes ante él: o el pecador lo reconoce y acepta su culpabilidad, se arrepiente, pide perdón a Dios y a quienes ha ofendido, o, por el contrario, justifica su conducta, se declara inocente y por tanto no se arrepiente ni pide perdón de nada a nadie. Esto último es lo más grave, porque no solo se violan los mandamientos, sino que no se acepta la existencia de estos, o se rechaza su obligatoriedad. Por eso, peor que violar un mandamiento es negar la existencia del mismo mandamiento. Prevalece ahora en los clérigos y teólogos una mentalidad permisivista que interpreta el Evangelio laxamente para exonerar de los pecados a la humanidad actual. Ellos, en su propósito populista y demagógico de desvincular a los hombres de cualquier culpa, pretenden que Dios en la Biblia no fijó reglas de conducta y que, por tanto, dejó en plena libertad a las personas de obrar, sin sujetarse a normas previas y estrictas, como lo son los 10 mandamientos. Para ellos, el Decálogo fue un invento limitado al pueblo de Israel. Otros lo alargan inclusive hasta hace poco, para decir que estuvieron vigentes solo hasta antes de que comenzaran los grandes descubrimientos y las conquistas tecnológicas, que le han dado gran poder a la humanidad de nuestros días. Para los clérigos y teólogos modernistas, que así obran, la humanidad actual alcanzó una supermayoría de edad. Por ello, el hombre de hoy, a sus ojos, es una especie de semidios, que no necesita de someterse a ninguna regla, excepto a su razón o a su voluntad engrandecidas. De este modo, se pretende la autonomía absoluta de los habitantes de nuestro planeta. La soberbia del modernismo. Así, los derechos que antes pertenecían a Dios, parece que han pasado ahora a ser propiedad del hombre. Por ejemplo, los que se refieren a la vida que comienza en los vientres maternos o la que termina en la senectud, ahora se reclama como derecho humano, derecho propio de los hombres y no de Dios, con el fin de ponerle término a la existencia, ya sea mediante el aborto o la eutanasia. Más todavía, el hombre actual pretende crear la vida misma mediante la clonación, pero también el semidios humano, llevado por el éxtasis de sus pasiones egocéntricas, reivindica el derecho al homosexualismo, al adulterio y a toda clase de libertinajes y pecados. A propósito del adulterio, acaba de pronunciarse otro valiente sacerdote en el libro titulado Amor y Leticia, los sacramentos reducidos a la moral. Él se ha manifestado en contra de la autorización dada por el obispo Jorge Mario Bergoglio para que los adúlteros no arrepentidos y que viven con un cónyuge diferente al legítimo reciban la Sagrada Comunión. El nombre de este sacerdote es Giulio Megliatini, benedictino, famoso teólogo de Apulia, de la Virgen de Skara Avei en Nochi, Italia. Megliatini explicó a la Fede Quotidiana el 24 de febrero que Amor y Leticia desorienta a las familias cristianas en lugar de confirmarlas en la fe, porque su capítulo 8 introduce una práctica relativista y no considera adecuadamente el fundamento sacramental de la teología moral. Así lo reseña la nota de Gloria TV. En efecto, al ser preguntado así por el medio italiano La Fede Quotidiana, ¿cuáles son los problemas específicos que surgen de Amor y Leticia?, el padre Megliatini respondió: el principal problema concreto es el de una pastoral que desorienta a la familia cristiana, en lugar de confirmarla en la fe. De hecho, varios episcopados y varios obispos, tomados individualmente en todo el mundo, han dado interpretaciones completamente diferentes. En teoría, continuó Megliatini,
La doctrina de la indisolubilidad se reitera y el texto no tiene la intención de cambiar nada en este punto. El problema, sin embargo, se torna serio cuando se leen algunos pasos ambiguos a la luz de los criterios interpretativos de los obispos del Distrito de Buenos Aires, que el Papa ha consagrado como una interpretación única y oficial. Sigue el padre Mediatini. Se puede insistir con palabras en que la indisolubilidad del matrimonio es sacrosanta, pero si uno permite que los que viven en infidelidades notorias y estables accedan a los sacramentos, la indisolubilidad se convierte en un fantasma. ¿El documento es doctrinalmente claro o no?, pregunta La Fe Diaria. Si hubiera sido claro, no habría tenido tantas interpretaciones discordantes y tanta controversia, remarcó. Respecto a las dudas de los 4 cardenales presentadas a Francisco, para el padre Mediatini hubiera sido no solo oportuno, sino respetuoso y cortés dar una respuesta cuando llegó el momento, al menos como señal de respeto y disposición a escuchar. Hasta aquí el padre Mediatini. Responder la duda es algo que no ha hecho Francisco y no creemos que lo hará, para intentar componer el caos que él mismo ha generado. ¿Derecho al homosexualismo? Respecto al supuesto derecho al homosexualismo, por ejemplo, vemos cómo se aplauden estos libertinajes cuando le imparten bendiciones a las uniones sexuales de hombre con hombre y de mujer con mujer, como lo hacen entre muchos otros, el obispo Johann Boni de Amberes, Bélgica, el cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el vicepresidente de la misma conferencia germana, Monseñor Franz Joseph Bode, y otros militantes de la Compañía de Jesús, como el sacerdote Klaus Mertes, quien en una entrevista a un periódico germano dijo que la Iglesia Católica ahora debe ayudar a establecer un derecho humano a la homosexualidad. Pero a ese jesuita se le suma otro hermano de su comunidad, el sacerdote mexicano David Fernández Dávalos, entonces rector de la Universidad Iberoamericana de México, y que promueve el disque derecho a la homosexualidad. El padre David Fernández Dávalos, en uno de sus artículos, comienza por decir que hay que respetar a los homosexuales, en lo cual tiene razón, así como hay que respetar a todos los pecadores, y no solo a ellos. Pero otra cosa es aprobar sus pecados. En cambio, el padre David Fernández pide respetar el matrimonio igualitario, es decir, el pecado de los homosexuales. La equivocada postura del padre Fernández Dávalos tal vez está de acuerdo con los contenidos de educación sexual divulgados por el Papa Francisco durante su visita a Polonia, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2016. En esas cartillas o contenidos preparados por Monseñor Vincenzo Paglia, perfumadas de sensiblería barata, se deja el camino libre para que los jóvenes se lancen al sexo light, es decir, al sexo irresponsable y banalizado. Pero, ligado a lo anterior, ahora pretende imponerse un derecho disque a comulgar sin encontrarse en estado de gracia, cuando la Biblia y el Catecismo advierten que para acercarse a la Sagrada Comunión se debe haber pasado exitosamente por el sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Muchos, inspirados en la falsa recomendación o consejos de algunos pastores, se acercan a comulgar estando en pecado mortal, lo cual les acarrea un pecado mayor, pues los implica en la profanación del cuerpo y la sangre de Cristo. Y para completar, los hermanos protestantes han impregnado a muchos con su errónea tesis de que los pecados aún mortales se pueden confesar directamente ante un Cristo, pero no ante un sacerdote. Últimamente, se pretende también legitimar como un derecho algunos vicios como la drogadicción. Por este camino libertario, pronto se adjudicarán otras facultades que en el decálogo figuran como deberes para con el prójimo y que ahora malamente se quieren convertir en simples derechos. Pues este es el tiempo donde impera el egocentrismo y reina el yoísmo, de la exaltación desmedida de la individualidad de cada uno, de la soberbia del egoísmo y el egocentrismo que desconoce a Dios y desconoce a los otros. Todos los desórdenes y disparates que acabamos de mencionar no son sino el resultado lógico de la pretensión modernista según la cual en la Biblia se relatan experiencias de quienes escribieron los libros, pero dice que Dios no dejó normas ni reglas para guiar la conducta de las personas.
Pero es claro que si Dios no dejó normas ni regla alguna, pues estamos ante una soberbia glorificación de la voluntad humana. Aquí pues se da una hipertrofia del hombre y un achicamiento inexplicable de Dios. La pretensión de los teólogos modernistas de negar las reglas y normas en la Biblia desconoce lo que la misma Biblia ostensiblemente ha proclamado y proclama. En ella, en efecto, la palabra orden es una de las claves para entender que existen las reglas, puesto que si éstas no existieran, tampoco sería posible dominar el caos y superar la anarquía, ambientes propios del mal y sus agentes en cabeza de Satanás. Prohibido prohibir. Esa pretensión de organizar la vida sin reglas nos recuerda la ideología del movimiento estudiantil, de los que se hicieron llamar Movimiento de Mayo del 68, que se inició en Francia y Alemania, propagándose después a México y a otros países. Básicamente, ese movimiento o ideología se constituyó como un grito de la anarquía, bajo la divisa de prohibido prohibir, divisa absurda porque se hace un absoluto de la libertad y equivale a acabar con toda posibilidad de que la vida se someta a un orden, es decir, permitir que la anarquía reine por completo, con las desastrosas consecuencias que esta falta de norma tiene para la vida humana. Hoy día, la pretensión de prohibido prohibir de los estudiantes del Movimiento de Mayo del 68 manifiesta en un lenguaje más sofisticado, sigue viva y más vigente que antes en la propuesta llamada de construcción, que consiste en que los nuevos ingenieros sociales, los nuevos líderes mundiales, por medio de una manipulación lingüística que consiste en dar tonos agradables a propuestas y hábitos aberrantes, vienen transformando la sociedad. Primero con la destrucción de su sistema de creencias y mandatos, y segundo con el adoctrinamiento en nuevos paradigmas, creencias y reglas, que nada tienen que ver con las que enseñó por 2000 años el cristianismo, mismas que se quieren destruir. Una nueva y falsa ideología de género. Un claro ejemplo de estas nuevas conductas generadas por estos deconstructores de la sociedad es el hecho de haber cambiado globalmente en los formularios o aplicaciones la casilla de sexo que decía hombre y mujer por la de género, con todo lo que esto implica, y tiene detrás suyo. Cambio que hoy en día da la posibilidad al individuo de escoger o elegir su sexo entre una amplia gama de más de 20 opciones, en las cuales se encuentran la de bisexual, transexual, pansexual, neutro, intergénero, homosexual, etc. Todas estas falsas definiciones de género, que son no conformes a la realidad natural ni a la estructura del cuerpo, sino de elección arbitraria de la voluntad de cada quien. Así, el sexo termina siendo una elección personal, pero no una realidad de la naturaleza con la que se nace. Esta lamentable corriente libresexualista tiene dos vertientes que la alimentan. Primera, el neocomunismo de una parte, y segunda, la perversión cultural del mundo occidental. Así, primero, el neocomunismo se propone implantar una supuesta ideología de género, como por ejemplo quedó demostrado en la larga y fatigante alegación que se hizo de esta ideología en el plan para pedir su legalización en el marco de los acuerdos de la paz en La Habana, Cuba, entre el gobierno de Manuel Santos y las FARC en Colombia. La otra vertiente, la segunda, es la perversión cultural y moral, que es la continuación de la llamada revolución cultural, que en los países occidentales reclama libertad plena y absoluta en el campo moral, especialmente en el área sexual. En el fondo de ambas vertientes, el neocomunismo y la perversión cultural, lo que hay es un profundo odio hacia el orden establecido por Dios en el mundo, mediante el cristianismo, manifiesto así con la alimentación del odio de mujeres contra hombres y viceversa, y también mediante un exacerbado odio en contra del matrimonio heterosexual y la familia, pues todas sus acciones finales pretenden la destrucción de estas dos instituciones, base y fundamento de la sociedad. Así es como el neocomunismo ha reemplazado la lucha de clases, de los obreros contra los burgueses, por una lucha de sexos, es decir, una lucha de la mujer contra el hombre y de este contra aquella.
No se dejen engañar, queridos teleamigos, el neocomunismo es la misma dialéctica hegeliana y marxista de la lucha de clases usada por los comunistas de sus orígenes, quienes fundaron la Unión Soviética, pero ahora trasladada a la lucha de los sexos. Esta nueva expresión del neocomunismo es comunismo en clave de liberación femenina, ya que es la lucha de los pobres contra la oligarquía, injertada y transformada de forma perversa hoy en una falsa lucha de mujeres supuestamente pobres, víctimas y explotadas en contra de los hombres, supuestamente ricos, explotadores y déspotas. Por otro lado, el neocomunismo, junto a otras ideologías y políticas activadas hoy día, buscan también despoblar la tierra, detener los nacimientos humanos por una supuesta sobrepoblación global, mediante el control de la natalidad, la propagación de métodos anticonceptivos y el apoyo al aborto. Medios perversos que ya han cobrado la vida inocente de millones y millones de niños en todo el planeta. Es necesario saber que la eugenesia y control de la natalidad mundial, así como la ideología de género, igualmente son estrategias de estos mismos entes de poder, que por medio del neocomunismo y de la perversión de la cultura buscan despoblar la tierra, dominar al hombre de este tiempo, someterlo y con ello tener mayor control sobre las naciones y pueblos del mundo. El momento en el que nos encontramos pareciera ser el destino final y arribo de los diversos caminos iniciados hace casi 100 años por los movimientos feministas que buscaron y consiguieron aparentemente emancipar a la mujer de sus supuestos enemigos. Movimientos dirigidos desde la sombra por la masonería, el liberalismo ateo y el comunismo igualmente enemigo de Dios. No en vano, los clérigos y jerarcas masones, incrustados hoy en las altas esferas del Vaticano, son quienes ahora vienen cambiando la moral del pueblo, pervirtiéndola y encauzándola hacia estos nuevos fines nefastos que buscan destruir las sociedades cristianas de Occidente, arrasando la familia y el matrimonio, y con el aborto consiguiendo reducir la población mundial, que es otro de los propósitos de la agenda del mal en el mundo. ¿Quieren conocer los rostros de los masones incrustados en el Vaticano? No es más sino que miren las obras de los clérigos que hoy abogan por todas estas maldades e insensateces. Recordemos aquí cómo en el programa pasado llamado Cardenal Sará, yo acuso a un clero traidor, mostramos que el tercer jerarca más importante de la Iglesia Católica, el tercer hombre más poderoso del Vaticano, el cardenal Robert Sará, recientemente advirtió en Bélgica a todo Occidente, pero especialmente a Europa, sobre el peligro de abandonar los fundamentos cristianos y sus valores, al decir: Occidente no solo está perdiendo su alma, sino que se está suicidando, porque un árbol sin raíces está condenado a muerte. Creo que Occidente no puede renunciar a sus raíces, lo que creó su cultura y sus valores. Hay cosas escalofriantes que suceden en Occidente. Creo que un parlamento que autoriza la muerte de un bebé inocente, sin defensa, está cometiendo un grave acto de violencia contra la persona humana. Cuando se impone el aborto, especialmente en las naciones del mundo en desarrollo, diciendo que si no lo aceptan ya no recibirán ayuda, esto es un acto de violencia. Y no es sorpresa, cuando Dios es abandonado, el hombre también es abandonado. Ya no hay una visión clara de quién es el hombre. Esta es una gran crisis antropológica en Occidente y lleva a las personas a ser tratadas como objetos. Muy preocupantes son las palabras del fiel y valiente actual prefecto de la Sagrada Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, el cardenal africano Robert Sará, el tercer jerarca más importante de toda la Iglesia Universal. Pero sigamos adelante. No en vano, el neocomunismo o socialismo, también llamado socialismo del siglo XXI, viene imponiéndose como régimen político en todo el mundo, con gran claridad en nuestros países latinoamericanos, con el castrochavismo de Cuba y de Venezuela, y con los intentos por consolidarlo en el continente, especialmente en Colombia, ahora con el falso acuerdo de paz firmado en Cuba con las FARC. Comunismo reencauchado en un nuevo socialismo capitalista y corrupto, que viene cobrando inusitada importancia y poder en países europeos, y ahora, quien lo creyera, también en Estados Unidos y Canadá, otrora enemigos acérrimos del nefasto comunismo. No podemos olvidar que el socialismo o comunismo es la base política y social del nuevo orden mundial.
sistema totalitario que instaurará el anticristo. Esto es algo que no podemos perder de vista. No creerlo o no saberlo acarreará que no sepamos a dónde nos quieren conducir estos nuevos ingenieros sociales que han conseguido ya que la sociedad occidental abandone a Dios, su orden y sus reglas, y traicione, como lo denuncia este príncipe de la Iglesia, el cardenal Sará, sus raíces cristianas. Este cambio de estrategia de transformar la lucha de clases en lucha de los sexos, en el fondo favorece la homosexualidad en todas sus supuestas 20 y más formas de expresión, de una parte, y de otra da nuevas motivaciones para la práctica del aborto criminal, como supuesta liberación de la mujer. En el fondo, pues, se trata de disolver la sociedad por la práctica legalizada de las más bajas formas de inmoralidad. Dios, Señor de orden y de reglas. Fin, parte 1. Un café con Galat. Dios, Señor de orden y de reglas. Parte 2. El criminal aborto. No existe el derecho de matar. Observemos aquí que so pretexto de favorecer la parte más débil, que es la mujer, con el aborto legalizado, en el fondo lo que verdad se consigue es atentar contra el verdaderamente débil, quien es el niño indefenso que se gesta en el vientre de su madre. Y a propósito del aborto, observemos bien que hay mujeres que pretenden justificarlo, argumentando que ellas tienen derecho a tener o no tener al hijo, lo cual es efectivamente cierto, pues de veras tienen ese derecho, pueden tenerlo o no tenerlo, y si deciden tenerlo, se sabe que esto es por la cohabitación que libremente ellas hacen, ojalá con su marido, pero también con otra persona. Pero una vez que han decidido procrear al hijo, y cuando éste comienza a existir, desde el mismo momento en que se une el esperma y el óvulo, ya ha desaparecido el derecho de la mujer, y comienza aquí el derecho del niño, gestándose en su vientre. Entonces hay que respetar ese derecho, que es independiente y supremo de los derechos que haya tenido o pueda tener aún la madre. Y la mujer, menos puede alegar que tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera, para así justificar el infame asesinato del aborto, es decir, el asesinato de su hijo, ya en camino a nacer, porque una vez procreado el hijo, el cuerpo del pequeño se convierte hasta cierto punto en un cuerpo dependiente de ella, pero ajeno, es decir, ya no es el cuerpo de la madre, sino que es el cuerpo de otra persona, un cuerpo que reclama sus propios derechos, mismos que hay que respetar. Para estos jerarcas y para todos los que piensan como ellos, quienes argumentan que el bebé en el vientre materno desde su concepción no es más que un conjunto de células carente de vida, bien vale que reconsideren su errática visión y reflexionen. También con este descubrimiento hecho por científicos de la Universidad de Northwestern Chicago, Estados Unidos, en el 2011, quienes investigando sobre el proceso de fecundación humana lograron capturar emisiones de luz que se producen cuando el espermatozoide humano hace contacto con un óvulo. Ellos captaron la impresionante emisión de luz causada por la explosión de partículas de zinc que emiten destellos hasta por 2 horas después de este encuentro. Este mismo testimonio lo dan varios místicos y personas que, habiendo vivido una experiencia de muerte y de regreso a la vida, lograron saber, porque Dios se los reveló en su experiencia, que la vida humana empieza en ese momento y justamente les fue mostrado como una explosión de luz.
en la cual el Señor y Creador da vida al ser humano y da existencia a su alma. Esto lo afirma, por ejemplo, la doctora Gloria Polo en su testimonio, quien falleció en 2 oportunidades luego que fuera alcanzada por un rayo en 1995 y fuera declarada médicamente muerta. Con esto se confirma, por otro medio, que el ser que se está gestando en el vientre materno es una persona, es un ser humano integral, con plenos derechos, desde el momento mismo de su concepción, y no es un simple y despreciable saco de células protoplasmático, como lo pretenden definir y mostrar quienes quieren acallar las conciencias de las madres que asesinan a su bebé en gestación en su propio vientre, abortándolo. Confusión moral y malabarismos lingüísticos. Degradaciones como el aborto o el aplauso a la homosexualidad son camufladas detrás de los malabarismos lingüísticos, y estos son tragados por entero y sin digestión crítica e ideológica, por las masas ignorantes y los políticos sin criterio, quienes para ganar adeptos se congracían para darle estatus legal a todas las inmoralidades y corrupciones de moda. No olvidemos que los líderes de la degradación cultural y moral de Occidente y los promotores del neocomunismo no dan puntadas sin dedal. Ellos necesitan que algo pase, pero antes preparan el camino a lo que va a pasar. Su estrategia entonces es comenzar por una reprogramación lingüística, que algunos llaman deconstrucción, para así sensibilizar a las gentes y después lanzarlas a una acción manipulada, que promueve los intereses más aberrantes. Lo que no se han dado cuenta algunos promotores de esta corriente de deconstrucción, con su manipulación lingüística, es que lo que están deconstruyendo es la vida normal de la sociedad, llevando al traste con ella. Pero pareciera que ese es el propósito de los modernistas, que quieren anarquizar la sociedad y pretender que las cosas de la naturaleza son electivas y producto de la voluntad caprichosa de las personas. Pero lo más lamentable es que son varios teólogos, sacerdotes, obispos y cardenales modernistas católicos de hoy los que han caído en la trampa de la supuesta ideología de género, y peor aún, en la disque teología de género, los que aplauden y no ponen freno a semejante atentado contra la naturaleza y contra el orden divino, porque la teoría de que alguien pueda elegir su sexo sin someterse humildemente al que Dios le dio es una estupidez soberbia y va en contra de la naturaleza y de lo que Dios a través de ella nos ha destinado. Pero sabemos que algunos de estos teólogos, sacerdotes, obispos y cardenales, a diferencia de los primeros, sí saben lo que hacen y defienden sin temor la negra causa que adelantan, pues son agentes del mal infiltrados en las filas de la Iglesia, mediante su directa participación en sectas masónicas, o mediante su adhesión total al modernismo que practican, defienden y difunden. Estos son más culpables que los primeros, pues saben a ciencia cierta lo que quieren conseguir, al destruir la moral humana, la Iglesia, y servir a su Señor de las tinieblas. En todo caso, todos esos teólogos y prelados modernistas pretenden ahora disque deconstruir la religión, argumentando que con frecuencia es opresiva con las mujeres, o que las tradiciones y las sagradas escrituras son inventos e imposiciones meramente humanas. Ante todo, el orden es producto o la consecuencia de aplicar reglas previamente establecidas a la conducta y a la vida de las personas y los pueblos. Sin esas reglas que se viven y que se deben aplicar o vivir, reinaría el caos, la confusión y el desgobierno, la ruina, es decir, el desorden, y así la vida social se haría imposible. Luego, los teólogos desfasados, que con su discurso modernista pretenden eliminar las normas y las reglas de la vida religiosa, en realidad están predicando un imposible de la vida social. Dios impuso el orden y la Biblia lo comprueba. Basta leer lo que el libro del Génesis dice sobre la creación del universo y cómo Dios impuso el orden al caos reinante en el cosmos. En efecto, en el capítulo 1:1-3 del libro del Génesis se puede leer: al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo:
que exista la luz, y la luz existió. Y luego Dios fue creando las demás cosas para derrotar el caos y hacer la claridad en la confusión. Y esto fue el efecto de unas normas impuestas por Dios para regular el caos y evitar que el cosmos estuviera sometido a la anarquía y a la confusión. Precisamente para crear el universo, Dios se valió de 4 normas o leyes fundamentalísimas, que los actuales científicos denominan así: fuerza electromagnética, fuerza gravitatoria, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil. Cada una de esas leyes o fuerzas tiene un valor propio y específico y es inmodificable, so pena de la desaparición del cosmos entero o de algunas cosas del cosmos, y por tanto so pena de que las demás leyes de la física universal no pudieran existir. Así, por ejemplo, en virtud de la fuerza electromagnética, los electrones están unidos a su protón y gravitan en torno de él. Esta fuerza electromagnética es superior a la fuerza gravitatoria. La fuerza electromagnética está matemáticamente representada por un 1 seguido de 40 ceros. Pero si fueran 39 o 41 ceros, no podría haber vida. Es decir, con un 0 menos o un 0 más, no podría unirse las moléculas de la química para conformar un cuerpo. Sobre el orden que rige ante Dios, nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, 35 a 36. Así habla el Señor, el que puso el sol para alumbrar el día, la luna y las estrellas para iluminar la noche, el que agita el mar y ruge en sus olas. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Si este ordenamiento dejara de regir delante de mí, oráculo del Señor, entonces también la descendencia de Israel dejará de ser para siempre una nación delante de mí. Y sobre el poder rector y ordenador de Dios nos dice el mismo Jeremías en 10:12. Con su poder él hizo la tierra, con su sabiduría afianzó el mundo y con su inteligencia extendió el cielo. Dios regula todo con medida, número y peso. Dios, pues, en la creación del universo se muestra como lo que es, un Dios sapientísimo, regulador y de orden. Sobre las constantes del universo superinteligentemente planeadas y que permitieron finalmente la aparición de la vida inteligente de la Tierra, por eso debemos leer en el libro de la Sabiduría 11:20 el saber matemático del Creador. Pero tú, Dios, lo has dispuesto todo con medida, número y peso. Y sobre la sapiencia matemática de Dios, en Isaías 40:12 también podemos leer: ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y abarcó con la palma las dimensiones del cielo? ¿Quién hizo caber en una medida el polvo de la tierra o pesó en una báscula las montañas y en una balanza las colinas? La regulación de la creación por parte de Dios con medida, número y peso, es decir, con reglas y normas, significa que la naturaleza y el universo están estructurados matemáticamente. No son fruto del azar, no están gobernados por la casualidad, se hallan estructurados racionalmente y de acuerdo con un pensamiento previo. El Papa Benedicto XVI ha recordado que Copérnico, Galileo y Newton eran tributarios de la filosofía de Platón, para quien la naturaleza estaba organizada por patrones racionales, es decir, secuencias y reglas preestablecidas. Para ellos, como escribe Joseph Ratzinger, su supuesto de fondo era que el mundo estaba estructurado matemáticamente, espiritualmente, y que se puede descifrar y hacerlo comprensible y utilizable, mediante la experimentación a partir de ese presupuesto. La novedad se encuentra en la unión del platonismo con lo empírico, de la idea con el experimento. Benedicto XVI, Fe y Ciencia, un diálogo necesario. Santerre, Santander, 2011, página 14. Quizás este verso sencillo pero profundo fue lo que hizo exclamar a Ludwig Wittgenstein: ¡qué maravillosas leyes ha puesto el Creador en los números! Atavismos, Cultura y Valor, Austral Madrid, primera edición, 2007, página 92. Lástima, entonces, que un científico tan inteligente, pero a la vez tan poco razonable como Stephen Hawking,
fallecido recientemente, no haya podido descubrir a Dios como autor de las ecuaciones que explican el funcionamiento del universo y le dan su ordenamiento. Lástima que brillantes pero obtusos científicos como él sigan su negro camino. A la vista de las maravillas del universo y de las aún más maravillosas constantes del principio antrópico, principio que hizo posible la vida inteligente aquí en la tierra, solo cabe unirse al júbilo del salmista para exclamar en el Salmo 19:2: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero también nos unimos al reclamo de San Pablo a los necios sabios de este mundo, capaces de ver las maravillas de la creación, pero incapaces de reconocer a su Creador, expresado en Romanos 1:18-25 así: en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que por su injusticia retienen prisionera la verdad. Porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa. Continúa San Pablo: en efecto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos racionamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad. Haciendo alarde de sabios se convirtieron en necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar de Dios, que es bendito eternamente. Amén. Ciertamente, la naturaleza no es Dios ni parte de Dios, como erróneamente creen los panteístas. No es la Pachamama de que hablan algunos indígenas e indigenistas, pero sí es el templo donde se puede adorar al que la creó, y que es vida y autor de vida. Pero también Dios, no solo en la estructura y el funcionamiento del cosmos, es un Dios de normas y de orden. También se muestra como Señor del orden en el campo moral. Así nos lo describe San Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versos 33 y 40, al decir: porque Dios quiere la paz y no el desorden, como en todas las iglesias de los santos. Pero todo debe hacerse con decoro y ordenadamente. Esto nos muestra que Dios detesta la anarquía y, por tanto, están equivocados los clérigos que hoy pretenden que la Biblia no les fija reglas a la actuación humana. Lo contrario daría pie al propósito de los que soberbiamente reivindican una autonomía absoluta que no tienen, y se declaran señores y dueños de la moral, o para mejor decir, de la inmoralidad actual que se impone en el mundo. Entonces los clérigos que predican la inexistencia de reglas y de normas yerran ostensiblemente y van en contravía de la metodología que Dios ha utilizado desde antiguo para orientar los comportamientos de los hombres. Por eso en el Antiguo Testamento, en el libro del Eclesiástico, capítulo 36, verso 24, podemos leer: el que confía en la ley observa sus preceptos. El que se apoya en el Señor no será menospreciado. Entonces, ¿cómo es eso de que en la Biblia no hay reglas y normas que rijan la conducta humana? ¿Qué son y para qué son los mandamientos que señalan las reglas del recto actuar humano? ¿Para qué entonces los preceptos que se refieren a las bienaventuranzas? ¿Para qué las normas que se refieren a la administración de los sacramentos? No podemos dejar de recordar aquí las palabras de un altísimo jerarca de la Iglesia alemana, el arzobispo de Berlín, Monseñor Heiner Koch, quien dijo recientemente: una iglesia que trata de imponer hoy sus opiniones a las personas está loca. Fijémonos cómo un clérigo que piensa de esta manera termina lamentablemente apoyando y promoviendo guías que animan a los menores de edad a fornicar, tomar anticonceptivos y abortar, como es lo que profesa y alienta Monseñor Heiner Koch en su arquidiócesis de Berlín.
No puede haber orden sin reglas. Si las normas y reglas no existieran, el caos y la anarquía reinarían en la vida moral y religiosa de la gente. Y Dios pasaría a ser no el Señor del orden y de la claridad, sino por el contrario, el Señor de la confusión y del desorden. Es decir, Dios dejaría de ser Dios para desempeñar el papel del demonio. El salmista da cuenta del poder rector de Dios, de su orden en todo. Dice el Salmo 33, 13 a 15. El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres. Él mira desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Modela el corazón de cada uno y conoce a fondo todas sus acciones. Y el Evangelio de San Juan, en 1, 12 a 13, testifica que el poder de Dios incluso puede reordenar al hombre, hasta llevarlo a la altura de ser hijo de Dios. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Hasta el ordenamiento de la creación, su funcionamiento, mantenimiento y conformación, tiene leyes que los hombres de ciencia han logrado descubrir y patentar en las leyes físicas. Leyes que son irrefutables, medibles y comprobables, producto de una gran inteligencia rectora y creadora, y descubiertas así por unas mentes creadas, hombres que son testigos del obrar de Dios. Job 38, 31, 33 nos cuestiona y declara así el poder de Dios y su orden sobre el universo y sobre la naturaleza. ¿Anudas tú los lazos de las Pléyades o desatas las cuerdas de Orión? ¿Haces salir las hiadas a su tiempo y guías a la osa y sus cachorros? ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Regulas su dominio sobre la tierra? El modernismo, pues, que predica falsamente que en la Biblia solo hay experiencias personales, pero no normas ni reglas de conducta, pretende por tanto que no es Dios sino los hombres quienes tienen el poder de organizar su vida como quieran. Es la soberbia humana en su máxima expresión, la que campea detrás de esa desastrosa desfiguración yoísta y autoidolátrica de la Sagrada Biblia. Dios es inmutable, sus enseñanzas también lo son. Han sido los teólogos europeos, pero sobre todo los alemanes, los campeones del modernismo y de la traición a la fe. Estos teólogos, para negar la existencia de reglas que rijan el actuar humano, parecen imbuidos de las ideas que en la antigüedad griega sostuvo el filósofo Heráclito de Éfeso, frente al también filósofo heleno Parménides. Empecemos hablando de la postura de Parménides. Para este filósofo no existe realmente el cambio, porque el cambio es una apariencia de ser, pero no es el ser, ya que para él el ser es inmutable, fijo, inmóvil, invariable, es decir, no está sujeto a variación o modificación alguna. En esto Parménides parece estar acercándose al pensamiento bíblico sobre la fijeza e inmodificabilidad de Dios. Precisamente la Biblia, en el libro de Malaquías 3:6, nos dice: porque yo, el Señor, no cambio. Asimismo, en Santiago 1:17 se puede leer: todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto, y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. San Pablo en su carta a los Hebreos 13:8 lo confirma de este modo: Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será para siempre. Pero no solo es inmutable el Señor, sus palabras tampoco cambian y son para siempre. El Salmo 119 bien claro nos lo manifiesta en diferentes versículos. Por ejemplo, en los versos 89 a 90. Tu palabra, Señor, permanece para siempre, está firme en el cielo. Tu verdad permanece por todas las generaciones. Tú afirmaste la tierra y ella subsiste. El Salmo 119 en el verso 11 lo confirma: tus prescripciones son mi herencia para siempre, porque alegran mi corazón. Y más adelante, en el verso 160 lo reitera de esta manera: lo primordial de tu palabra es la verdad, y tus justos juicios permanecen para siempre. Pero ya desde el libro de los Números,
En el capítulo 23, verso 19, se nos dijo esta otra verdad. Dios no es un hombre para mentir, ni es un mortal para desdecirse. ¿Acaso Él dice y no hace? ¿Promete una cosa y no cumple? A diferencia de Parménides, para otro filósofo griego, Heráclito, todo en la vida es movimiento, actividad, cambio, y no hay nada fijo ni permanente. Todo fluye en una sucesión de estados contrapuestos. Los partidarios de la ideología modernista parecen discípulos de Heráclito, cuando niegan toda regla permanente y sobre todo cuando pretenden que la vida humana no debe obedecer a reglas exteriores a la persona, sino a determinaciones soberanas de ella misma, libres y absolutas en cada momento. Pues bien, la ideología modernista que niega toda regla y toda norma de parte del Señor para regir la conducta de los humanos parece congraciarse con el pensamiento de Heráclito, que en el fondo también inspira en buena medida al marxismo. Emparentado con este heraclitismo se encuentra la ideología modernista, que los clérigos apóstatas tramposamente pretenden imponernos, ahora en su loco intento por quitar vigencia a los mandamientos y demás preceptos del Señor, que dan normas y fijan reglas para conducir el obrar humano por los caminos de la eterna salvación y de la convivencia terrena, pacífica y armónica. Así pues, ante esta verdad eterna y preciosa, esperanzadora por demás y alegre para nosotros que aspiramos a la eternidad gozosa, estable, armoniosa y pacífica, con Santa Teresa de Ávila cantamos: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Id, pues, bienes del mundo, id, dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Cristo tiene normas, el anticristo no. San Pablo en su segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, caracteriza al anticristo de esta manera. Y en aquel momento quedará al descubierto el ánomos, el sin ley, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Fundamentalmente para San Pablo, el anticristo es una persona sin ley, sin normas, sin reglas, ya que en griego esto es lo que significa la palabra ánomos. Para la civilización griega, el no vivir de acuerdo con la ley es pertenecer a la barbarie, y dijéramos que para el israelita vivir fuera de la ley es vivir fuera del campamento donde se cultiva la convivencia y por tanto el buen vivir. Si no existieran normas que regularan las relaciones de los hombres con Dios, de los hombres entre ellos mismos y de los hombres con la naturaleza, pues la vida sería casi imposible y prácticamente, al menos, no podría haber vida civilizada, pues todo sería anarquía y reinaría el caos, la muerte. Solo que esas normas para un creyente deben tener esencia y fundamentación religiosa. Así, para los cristianos, las leyes del Estado están subordinadas a las normas naturales, y éstas a las normas del derecho eterno o divino. Aunque el secularismo actual no tiene nada que ver con el derecho natural ni con el derecho divino, aún así se basa en leyes, y esto porque prescindir de las leyes es prescindir de la posibilidad de la misma convivencia, que es el fundamento de lo que puede ser una vida civilizada. Ahora bien, si el anticristo es lo contrario a Cristo, entonces este último, Cristo, tiene que ser el personaje que encarna la ley, las normas y las reglas, frente al otro que quiere desconocerlas o destruirlas. Así que, pretender que Cristo no trajo normas y reglas consignadas en la Santa Biblia es un solemne y gran disparate de los modernistas. Ya lo dijo el mismo Cristo, que no había venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, y así nos lo confirma el evangelista San Mateo en 5:17-18 al decir: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i, ni una coma de la ley,
antes que desaparezca el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. De modo que, pretender que Jesús es un libertario y que su mensaje no trae normas ni reglas, es hacer del Cristo un anticristo. Es decir, es traicionar al divino maestro y convertirlo en su opuesto, y su opuesto es el príncipe de las tinieblas. Corre con esto gravísimo peligro de eterna condenación el alma que así lo asevere y que luego de conocer la verdad, después de su muerte, así lo sostenga, pues con ello convertirá por siempre en su señor a Satanás, el rey del caos y la anarquía, el inspirador de la absurda premisa de prohibido prohibir, puesto que, en el ejercicio de su libre albedrío, negará la verdad de Dios, quien es el orden, la ley, el amor y la justicia, el rey de la paz y la armonía. Extra, ya al cierre de la edición de este programa, registramos con sorpresa la dimisión de Monseñor Viganó, tras el escándalo por la manipulación de la carta de Benedicto XVI. Así lo registra Infocatólica. El Papa ha aceptado la renuncia de Monseñor Darío Eduardo Viganó, prefecto de la Secretaría de Comunicaciones del Vaticano, según ha informado el portavoz de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke. La dimisión llega tras el escándalo del denominado Lettergate. En efecto, el día de hoy, Infocatólica registra la dimisión de Monseñor Viganó, que llega tras el escándalo mundial motivado por la manipulación que se hizo de una carta de Benedicto XVI al dimitido prefecto, con ocasión de la presentación de la colección de 11 volúmenes llamada La Teología del Papa Francisco, editada por Librería Editrice. Infocatólica reseña finalmente que esta circunstancia se da un mes después del mensaje del Papa Francisco para la 52 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en la que el Santo Padre exhortó a que se fomente un periodismo de paz en una era de noticias falsas. En todo caso, Monseñor Viganó no dejará de formar parte del dicasterio del cual ha dimitido como máximo responsable. El Papa Francisco le ha nombrado asesor para que dé su contribución humana y personal al nuevo prefecto. Con extrañeza registramos la decisión del Papa Francisco de mantener a Monseñor Viganó en esta oficina de prensa, pues con un acto de esta naturaleza lo que se espera es una sanción ejemplar, pero por lo que se ve, de manos de Francisco no llegará. Dios, Señor de orden y de reglas. Fin. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. Dios, Señor de orden y de reglas. Este es nuestro tema y ustedes pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 018-115-116. También lo pueden hacer por WhatsApp al número 320-859-8733. Doctor. Beatriz, veamos unas comunicaciones. Así es, bueno, por WhatsApp nos han escrito lo siguiente. Muy buenas noches y felicito por el programa a toda la mesa de dicho programa a la cabeza del doctor Galat. Me permito decirles que soy teólogo de la ciudad de Medellín, pero un teólogo en línea con el magisterio genuino e íntegro que va en línea con los padres de la Iglesia y la sucesión apostólica transparente según la revelación de las Escrituras y la tradición. En este momento se necesitan seglares laicos y teólogos fieles a la verdad revelada de Cristo. Les deseo una muy buena noche y de antemano mis felicitaciones y espero, doctor Galat, que me invite a su mesa de trabajo a ser partícipe de alguno de sus interesantes temas actuales. Presentados, bendiciones, nos escribe Walter. Bueno, nos pondremos en contacto con él y si es el caso lo invitaremos. Muy bien, siguiente.
Muy buenas noches, agradezco a Teleamiga y al doctor Galat por no callar y defender la verdadera fe, ya que no podemos tragar enteras las mentiras que el enemigo del alma quiere que creamos tras una cortina de luz falsa a través del discernimiento. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo y saber que hay muchas cosas que el clero quiere imponer y que van en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide. Espero poder seguir recibiendo a través de ustedes instrumentos de Dios, una guía para entender lo que pasa y así permanecer firme en esta lucha contra el mal. Muchas gracias. Magnífico, y es ejemplar este video, esta comunicación. Pídanle discernimiento al Espíritu Santo para no errar. Buenas noches. Es que un día asistí a una misa y el sacerdote en la consagración del vino dijo: esta es mi sangre que será derramada por todos los hombres y mujeres del mundo. Y quisiera saber si es válida la misa. Otro. Muy buenas noches. Saludo cordial al doctor José Galat y demás integrantes de este programa. Cada día más desilusionado de la mayoría de los cardenales en cabeza de Bergoglio. Gracias a Dios, ustedes nos mantienen informados de las barbaridades de estos señores para no apartarnos de la verdadera doctrina católica. Dios los bendiga y no desfallezcan. Orlando de Ibagué. Buenas noches. Pregunta, que si es malo quemar la cruz en la misa, en la misa de la bendición del agua y el fuego. Un sacerdote va a quemar la cruz en esta misa. Eso parece un acto de esoterismo. Un acto diabólico, ¿no? De acto diabólico, como que quemar la cruz. Y en plena que se queme él. Que se queme él, sí. Sí. Bueno, tenemos otro. Mis saludos en el nombre del Señor para todos. Tengo para comentarles que el obispo de Medellín y la diócesis publicó un escrito sobre lo dicho por el señor Bergoglio, que las misas o eucaristías no se deben cobrar. Este obispo y los sacerdotes de su diócesis son férreos defensores de todas las malas enseñanzas de Bergoglio, pero ahora que les tocó el bolsillo, sí se están pronunciando y sacando normas o apartes de decretos para refutar la posición de Francisco. El fin de semana pasado, los sacerdotes, al finalizar la Eucaristía, han leído un comunicado por orden del obispo para justificar el cobro. También les comento que conozco un sacerdote que rezando el credo, en la parte que dice creo en la Santa Iglesia Católica, él dice creo en la Santa Iglesia Católica y Cristiana. ¿Es correcta esta expresión? Que Dios los bendiga y sigan dándoles salud y para continuar con sus enseñanzas, para el bien de muchos. Amén. Bueno, es lamentable que el obispo y los sacerdotes ahora sí estén reaccionando, pero no sacaron un comunicado aclarando, defendiendo el aborto, defendiendo las uniones libres, defendiendo la comunión de los que viven en adulterio, no, pero les tocaron el bolsillo, lo que nosotros comúnmente llamamos la ponchera, y ahí sí están sacando comunicados para justificar. No, si están tan pegados a la norma de Francisco, pues también ayúdenlo ahí a que no cobren, a ver qué pasa, porque uno tiene que defender todo y no a medias. Nosotros hemos defendido la verdad y la verdad completamente, de modo que me extraña que ahora sí se estén poniendo delicados cuando ya se habla del factor dinero. A la ponchera. A la ponchera. Ya. Y doctor, y dice que el sacerdote que dice creo en la iglesia que es una Santa Católica apostólica y cristiana. Eso es un error de él gravísimo, que alienta a los hermanos separados. Es un error. Bueno, sí. Miguel, tienes la palabra. Bueno, Miguel muchas Aguilera, gracias. nuestro invitado especial. Muchas gracias. Pues lo que queda evidente con este video es que se empezó como a desnudar cuál es la estrategia que están siguiendo la jerarquía actual de la Iglesia Católica para destruirla. Y obviamente entiende uno que tiene que haber todo un plan, porque la Iglesia de Cristo, dirigida e iluminada por el Espíritu Santo durante 2000 años, no se puede destruir de un momento para otro. Y entonces empieza uno a ver lo que la Iglesia siempre ha enseñado. La religión es fundamentada en 4 aspectos: el dogma, la moral,
el culto y la apologética, y algunos ponen la oración también. Y sobre eso se construyen todos los catecismos, una parte de dogma, una parte de moral, una parte de oración y lo que llaman la economía sacramental. Así es la estructura de nuestro catecismo. ¿Y el dogma qué es? Lo que tenemos que creer. ¿Y la moral qué es? Lo que debemos hacer o evitar. Los sacramentos son, el culto es la ejecución de los sacramentos, y uno ve que los ataques son a cada una de las partes. Contra los mandamientos, se abre el mandamiento de no matar, se destruye totalmente, ya no existe. Y estamos reclamando el derecho de asesinar a nuestros seres queridos. Eso muestra la aberración de esta sociedad. Mujeres pidiendo asesinar a sus hijos, repitiendo lo que hacían los cananeos a Moloc cuando le sacrificaban a los niños vivos. Es lo mismo que hacen hoy en día. Las mujeres van, sacrifiquen al bebé que tienen en su vientre. ¿A quién? Pues a Moloc, a Satanás, es lo que están haciendo. Hace una semana salió un funcionario del Ministerio de Salud presentando el proyecto que van a aprobar acá de eutanasia que la puede pedir la misma persona desde los 6 años. Hasta los 14. Eso es ridículo. Que un niño con dolor y con angustia pida que lo asesinen y la sociedad esté tranquila viendo que eso pasa y nadie reaccione. Y van rompiendo todo, el sacramento del matrimonio, ahora que se pueden casar seguramente dentro de poco hombres con hombres, mujer o con en las mujer. 55 alternativas que tienen ahí en la ideología de género. Es una destrucción sistemática de todo. ¿Y para qué? Para que finalmente llega un momento en que no sabemos en qué creer ni qué debemos seguir, con una jerarquía que no nos está confirmando en la fe, sino que nos está confirmando en el error. ¿Y esto para qué? Para que dejemos de creer en el auténtico Dios, dejemos de creer en la auténtica moral y empecemos a creer en nuestra propia moral y construyamos nuestro propio Dios, que es lo que propone la nueva era, pasar del teocentrismo al antropocentrismo. Entonces, pues sí me queda claro con esto que es la lucha entre el orden y el desorden, entre el caos y el cosmos, entre Dios y Lucifer. Y estamos nosotros en la mitad viendo a ver para dónde nos inclinamos, si para el desorden y el castigo eterno o para el orden y el premio eterno. Y me parece que en esto hay que reflexionar mucho más y leer con mucho cuidado la palabra de Dios, el catecismo, los cursos de religión. Hay cursos de religión muy buenos que uno puede comprar. Pero es que inclusive, ¿qué podemos decir si precisamente la religión ya la sacaron de los colegios? Que era donde se fortalecía a los niños y a los jóvenes, porque muchas veces en los hogares no les daban sino lo elemental, pero ahora ya eso no es permitido y son muy poquitos los colegios donde se les da una sana doctrina y donde se les da una formación. Y inclusive son sancionados porque ahora ya ese tema también está prohibido tenerlo en los colegios, o hacer convocatorias públicas y donde se haga una prédica o se hable del tema de Dios. Y es muy triste porque Dios es un Dios de orden y un Dios de reglas, pero actualmente la sociedad no quiere ni reglas, no quiere orden, no quiere absolutamente nada, sino estar respondiendo a lo que cada día venga. Darse gusto, estar practicando el desorden sexual, el desorden afectivo y no tenerle que responder a nada ni a nadie, porque han aquietado y han acallado sus propias conciencias, porque no tienen claro de que hay dentro de nosotros algo que nos dice esto está bien, esto está mal, esto hay que cambiarlo, sino que hacemos caso omiso y vamos siguiendo cada día estos comportamientos. Muchas veces, inclusive le decimos a los jóvenes, a los niños, es que esto está mal y hay que hacer conciencia,
pero como vienen de una cultura donde todo es permitido, donde todo es lícito y donde lo malo es lo que no se hace, pues los jóvenes de hoy en día ya no sienten ningún temor de Dios, ni sienten que están haciendo algo malo, porque precisamente no les han enseñado el tema de los mandamientos y no les han enseñado el tema de los sacramentos. Y para un joven la confesión pues es lo más ridículo, porque el joven dice, pero yo de qué me voy a confesar si yo no mato, si yo no robo, si yo no hago nada raro, pues yo mismo me confieso, yo mismo me perdono, yo mismo me absuelvo y yo mismo entonces puedo ir a practicar el siguiente sacramento, que es la comunión. Y no sé si ustedes habrán notado que la gente acude en masa, pero yo digo que lo hacen por inercia, porque lo tienen que hacer de buscar la confesión en este tiempo de Cuaresma. Solamente en tiempo de Cuaresma hay unas filas grandísimas, pero ¿quién ha dicho que la confesión solamente se da en esta época? ¿Y que es en esta época donde tenemos que buscar a Dios? No, en esta época nos recuerdan nuestro compromiso como cristianos, pero que es cada día que tenemos que estar practicando los sacramentos, y especialmente el sacramento de la confesión. Bueno, fíjate. Doctor Galat, 3 avisos parroquiales. El primero, uno recomendado por Alejandro Pedraza, nos acaba de informar, que a partir del próximo lunes santo, de lunes a viernes, se va a presentar en Teleamiga la Franja de Fe, Iglesia una y fiel en misión a la Iglesia remanente. Esto será en Teleamiga todos de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Segundo aviso. Tenemos mañana jueves 22 de marzo la jornada de sanación y liberación para cerrar y sellar las puertas por las cuales ataca el enemigo. Esto será en Duitama, mañana jueves a las 5 de la tarde en la Cámara de Comercio, y el domingo 25 de marzo en Bogotá en el Centro Comercial Carrera, Avenida de las Américas con calle 50. Y el tercer aviso es, tendremos para el mes de abril la primera convención internacional sobre doctrina católica. Los temas serán los siguientes: del iscariotismo a la apostasía, y el otro, familia cristiana o Amoris Laetitia. Estará como invitado internacional el profesor argentino Antonio Caponeto, quien es historiador, investigador, científico, doctor en filosofía, tiene muchísimo conocimiento sobre el tema de doctrina. Les daremos más información de esta convención que se realizará en Bucaramanga, en Medellín y en Bogotá. Más adelante les daremos información. Quienes deseen tener mayores informes se pueden comunicar al 320-439-5475 o al 578-1888. Muchas gracias, doctor. Y cuarto mensaje. Cuarto mensaje. El miércoles de la Semana Santa presentaremos el Café con Galat. Y como ya está avanzada la hora, nos despedimos de ustedes y hasta pronto, hasta el próximo miércoles. Un café con Galat.